Entonces, buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo a nuestra webconferencia correspondiente a la etapa 3 del curso de sistemas dinámicos. Me confirman, por favor, si estamos visualizando en este momento la guía. Sí, se puede apreciar. Gracias. Bueno, entonces, como lo comentaba, es la guía, la webconferencia correspondiente a la etapa 3 del curso. Esta etapa está relacionada con el análisis del comportamiento transitorio y estacionario de sistemas en el dominio de la frecuencia. Entonces, aparte de convertir un sistema que ya venimos trabajando en el dominio del tiempo, lo vamos a pasar a la frecuencia. A ese procedimiento le vamos a agregar lo relacionado con el análisis de su comportamiento transitorio y estacionario. ¿Eso qué significa? Que vamos a interpretar de acuerdo a las gráficas que vamos a obtener y a las ecuaciones que vamos a obtener de los sistemas, cómo va a ser el trance entre el arranque y el punto final y cómo va a ser el comportamiento al que va a llegar el sistema. Es decir, a qué punto va a llegar, en cuánto se va a estabilizar, si se va a estabilizar o no, o qué tipo de señal. Ustedes en la actividad pasada obtuvieron unas gráficas que dependiendo de los números que ustedes tenían de cada una de las variables, les estaba generando o una línea recta o llegaba a un punto creciente y se estabilizaba, o una onda de tipo senoidal, o iniciaba senoidal y después se estabilizaba, quedaba en una línea recta. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a interpretar con este procedimiento que vamos a trabajar en esta unidad. Esta actividad se desarrolla en grupo de la misma manera como se trabajó la actividad pasada, es decir, el comportamiento en su mayoría es individual y al final lo que van a hacer es hacer una compilación en el grupo para entregar en un único documento por grupo colaborativo. Tiene un total de 115 puntos de los 350 que tiene el momento de evaluación intermedio del curso. Inició el pasado lunes 4 de octubre, es decir, hoy hace 8 días, y finaliza el próximo domingo 31 de octubre, es decir, de ayer en 20 días, en un mes, en 20 días. ¿Qué vamos a trabajar con esta guía, con esta unidad? El resultado de aprendizaje 2, que está relacionado con el análisis de la respuesta transitoria y estacionaria de sistemas dinámicos modelados en el dominio de la frecuencia mediante la aplicación de la transformada de Laplace. No sé si ustedes recuerden en la primera conferencia que tuvimos donde les hice la presentación del curso, les comentaba del uso de la transformada de Laplace. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este método matemático para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y en base a eso, determinar los criterios de estabilidad de un sistema, cuál va a ser su comportamiento transitorio y el comportamiento estacionario de él. Y adicional, vamos a trabajar el resultado de aprendizaje 4, que también les comentaba es transversal a los 3 resultados de aprendizaje primeros, o sea, es transversal a las 3 unidades del curso, y es modelar por medio de diagramas de bloques los sistemas dinámicos mediante el uso de herramientas de software. En este caso, pues, la herramienta que está autorizada para el curso es MATLAB, ¿listo? Entonces, dentro del trabajo independiente, lo que vamos a desarrollar es en base al ejercicio del anexo 2. Ustedes el anexo 2 lo utilizaron en la actividad de la etapa 2, o sea, la actividad anterior a esta. Allí se les entregaban 5 ejercicios, ustedes seleccionaban uno de los 5 ejercicios, lo desarrollaron allí. Sin embargo, se les compartió un documento con el desarrollo de estos 5 ejercicios. Bueno, el desarrollo no, las ecuaciones diferenciales de cada uno de esos 5 modelos. ¿Me confirman si están visualizando los modelos? Sí, señora. Profe, Ok. disculpe una cosita. Ustedes compartieron listo la respuesta, pero no dicen si los ejercicios estuvieron bien, mal, nada. O sea, esta es una respuesta. O sea, yo hice, a mí me tocó el literal C.
Yo hice Ujú. 4 ejercicios del literal C, compartí en el foro. Al último fui y le pedí ayuda al profesor de electrónica de la universidad. Resolvimos el ejercicio ese del C, lo compartí, no me dijeron nada. Yo estaba pensando en cancelar esta materia, si se puede todavía cancelar, porque sinceramente yo creí que estaba preparado para verla, porque a mí me fue muy bien en circuito, pero es que no entiendo el método que ustedes están, pues, como para enseñar, no sé, no, y no, no he podido, sinceramente, con esta materia. Entonces, a ver si yo podía cancelar y mejor darme un espacio para verla después, más adelante, no sé, porque no le entiendo. Ustedes comparten ¿Recuerdas tu ahí, pero nombre, no por dicen favor? Gabriel de Jesús Peña. Además, yo estuve en el hospital, estuve hospitalizado. Yo había compartido en el foro mis ejercicios. Hice 4 ejercicios del mismo literal C, a ver cuál, pero nunca va bien, pero no me decían, me decían va bien, pero no me decían como en otras materias de los semestres pasados, tiene un error en tal parte y me lo señalaban con rojito o con amarillo, con cualquier color, y me decían, tiene que revisar acá, ¿sí? Y entonces no revisaba y eso. Estuve hospitalizado, salí la semana pasada, todavía he estado haciéndome examen, inclusive tengo un examen fuera de Neiva, para Ibagué, para un examen que me van a tomar para descartarme un cáncer de pulmón o algo. Entonces, pero no. Entonces, yo fui a la universidad, allá ya saben que yo estoy hospitalizado, no he podido compartir mi ejercicio porque inclusive el jueves fui con el profesor, volvimos, hicimos el ejercicio, pero no dan las ecuaciones que ustedes compartieron acá, no nos dan, ¿sí? El resultado. Entonces, incluso el profe dijo, no entiendo esa forma de, o sea, sí, no es culpa de ustedes, profe, no, yo sé que usted es muy bueno, pero o sea, en otras materias explican primero los ejercicios. Yo vi circuito y a mí me fue muy bien en eso de mallas, todo eso, la ley de todo eso, pero no sé, no he podido entender este método de ustedes, no lo he podido entender. Compartí Gabriel, 4, hice 4 ejercicios, 4, y los compartí, el mismo literal C. Inclusive yo fui el que propuse que formáramos un grupo de todos los del literal C, un grupo por WhatsApp para colaborarnos, pero ninguno compartía nada, o sea, todos llegaban y Fran, ninguno compartía nada, era para ayudarnos, pero cada uno hacía por su parte, ¿no? Entonces eso, ¿sí? Y no entendí. Sinceramente no he mandado, hoy estaba trabajando en eso, ni sabía que había web, sino que me metí en el grupo en Skype y vi que, uy, que web, por eso me metí. Entonces yo pensaba hablar con la directora, no sé, para ver si podía cancelar esta materia Gabriel, porque no me siento, gracias, señora. Gabriel. Bueno, pues inicialmente eh, todos tienen mi contacto, el contacto de todos los tutores y el mío está en el Skype, de atención en Skype. Sin embargo, algunos me han escrito fuera de los horarios y en lo que he podido les he colaborado, ¿listo? Entonces, de cierta manera, yo no conocía tu caso. Personalmente no tengo en las conversaciones una conversación contigo. Entonces, me hubiera gustado que de pronto si tenías alguna duda al respecto, me hubieras comentado. Lo que comentas de los ejercicios, en la webconferencia se explicó un ejercicio precisamente de circuito eléctrico, igual tanto para los ejercicios de circuitos como los ejercicios de masa. En este momento nosotros tenemos abierta la posibilidad de presentar las actividades, no simplemente es presentarlas por cumplir, sino pues la idea es que ustedes entiendan porque muy seguramente más adelante van a tener que tratar esos temas en otros cursos. Sin embargo, igual la disposición para que eh, soliciten algún apoyo, se aclaren dudas, la he tenido todo el tiempo. Si ustedes me contactan con el mayor de los gustos, les colaboro. Sin embargo, pues en este momento les solicito que Disculpe, me permitan usted es la continuar. directora, profe? Sí, señor, soy la directora. Ah, bueno, yo Les inclusive solicito que con me John, permitan continuar con la ah, webconferencia y al final aclaramos ciertos temas. ¿Listo? no, Por que favor. le iba a comentar una cosita, que yo con John, yo creo que él le comentó, y él supo que yo estaba hospitalizado,
Y como que le Sí, comentó a usted, sí. Entonces él le comentó. Entonces, sí, le dije que se contactara conmigo. ¿Ok? Listo. Entonces, sin embargo, retomándole la webconferencia, independientemente del desarrollo que ustedes hayan presentado, en algunos de los casos, lo que hemos verificado, nos hemos centrado, la mayoría de las verificaciones que ya hemos hecho es en el procedimiento. Hemos identificado fallas en algunos signos por temas de despejes, pero pues igual, por lo menos con 2 de los tutores hemos accedido a dar la calificación con el procedimiento. Sin embargo, de aquí en adelante, en el desarrollo de etapa 2 y en el desarrollo de la siguiente, perdón, de etapa 3 y de etapa 4, que es la siguiente a esta, vamos a trabajar con estas ecuaciones que se les están entregando acá, en este documento que se les compartió, que se llama Anexo 2, Problemas, etapa 2, Ecuaciones. Este documento yo lo compartí en el correo interno del curso y también está en el foro de noticias del curso para que accedan a ese documento y trabajen con estas ecuaciones. Lo único pues que va a cambiar son las variables de masas, de constantes de resorte, de constantes de amortiguamiento o de resistencias, condensadores y bobinas de acuerdo a cada uno de los ejercicios, ¿listo? Si yo seleccioné el ejercicio B en la actividad pasada, tengo que trabajar en esta también con el ejercicio B partiendo de las ecuaciones que nos están entregando en este documento. Si seleccioné el E, podemos trabajar con el mismo ejercicio que nos indican, ¿listo? ¿Por qué? Porque la guía nos dice que debe seguir con el mismo ejercicio seleccionado en el anexo 2, ¿listo? ¿Qué debe hacer en primera instancia? Verifica en el foro, indica, yo estoy trabajando con el ejercicio B, continúo con este mismo ejercicio en este desarrollo, ¿listo? Después de eso, ¿qué van a hacer? Van a aplicar los principios físicos y matemáticos que le permitan obtener el modelo matemático del sistema en el dominio de la frecuencia. ¿Cuáles van a ser esos principios físicos y matemáticos? Lo que vimos ahorita, lo que les explicaba acá, transformada de Laplace. Es decir, yo voy a coger estas ecuaciones que tengo acá y les voy a aplicar Laplace a cada una de ellas. Y en base a eso tendré que hacer algunas operaciones matemáticas adicionales que voy a requerir para obtener la ecuación que me va a modelar el sistema en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos acá es interpretar, aplicar estas, lo que nos indicaba la transformada de Laplace para obtener mi nueva ecuación. Esa ecuación que nosotros vamos a obtener, o ese modelo en el dominio de la frecuencia, se llama, en la tarea pasada se llamaba ecuaciones diferenciales. Cuando yo paso al dominio de la frecuencia, se llama función de transferencia. Entonces, lo que vamos a hacer en este numeral 2 es obtener la función de transferencia que va a modelar mi sistema. Listo, ya hice el proceso matemático y obtengo la función de transferencia. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, acá me está diciendo, interpretando de manera adecuada qué es la entrada y qué es la salida del sistema. ¿Por qué es importante esto? Si ustedes verifican por acá, en los circuitos eléctricos, les decía, la salida es el voltaje en el condensador 1. La salida es en el voltaje del condensador. En los primeros 2 sistemas, bueno, en el segundo, en el ejercicio B, sí me dice, tiene como señal de entrada R de T y tiene como señal de salida Y de T. Si vamos a la gráfica, acá nos decía, esto es R y esto es Y. Con el ejercicio 1, se les ha indicado que acá vamos a tener una fuerza F que iba a incidir hacia la derecha, que es esta que nos aparece acá en la ecuación. Pero ¿cuál va a ser mi salida? Es importante que acá en el sistema nosotros tenemos Y1 y Y2 porque hablamos de 2 masas. Los grupos colaborativos pares, la salida es Y2. Los grupos colaborativos impares, la salida es Y1. ¿Listo? No vamos a trabajar con 2 ecuaciones diferenciales para el sistema A, no. Vamos a trabajar con uno solo. Grupos impares, salida Y1. Grupos pares, salida Y2. ¿Listo? En cada uno de los sistemas se les está indicando cuál es su salida, porque debemos interpretar de forma adecuada qué es la entrada y qué es la salida. Y de ahí nosotros entendemos si está bien planteada o no nuestra función de transferencia. Después, ¿qué hacemos? Vamos a determinar la estabilidad del sistema y esa estabilidad la determinamos en base al criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Hay varios métodos para determinar la estabilidad, pero vamos a enfocarnos en eso.
Adicional, estos criterios de estabilidad nos van a determinar parte del comportamiento transitorio del sistema. Es decir, nos van a aparecer acá unos conceptos que ya ahorita los vamos a ver y que nos van a determinar el comportamiento transitorio. Y el estacionario se determina en base a un análisis que hacemos del teorema de valor final o valor finito, que ya ahorita vamos a ver cómo se determina también esto. Después de eso, lo que vamos a hacer es hacer nuestra gráfica por diagrama de bloques. Así como hicimos un diagrama de bloques en la etapa anterior con Simulink de MATLAB, vamos a hacer un diagrama de bloques en esta actividad. En este caso es más sencillo, pero lo que vamos a hacer es compararlo con ese que hicimos en la tarea pasada. Es decir, yo ya tengo el diagrama pasado, tengo que compararlo con la nueva ecuación que vamos a obtener y que debemos obtener en la respuesta de ambos sistemas exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del mismo sistema físico, no lo hemos cambiado. No le hemos cambiado las condiciones, no le hemos cambiado los valores, entonces tenemos que llegar a obtener el mismo comportamiento. Y en base a eso, van a elaborar el video que esté publicado en su cuenta de YouTube. Importante, les aclaro acá de algo que estuve verificando con la calificación. El video, aunque acá les dice, evidencia la interpretación del estudiante respecto al comportamiento del modelo obtenido mediante la representación del software, lo que se da a entender es que el video es de la simulación. Algunas personas hicieron unas diapositivas, muy bien, muy chévere, pero no hablaron de la simulación. El video es de la simulación, por algo acá nos habla del software especializado. Software especializado es MATLAB. ¿Y qué hicimos en MATLAB? Modelar el sistema, hacer una simulación. ¿Listo? Entonces el video tiene que ser en base a la simulación. Adicional, en ese video tiene que aparecer el desarrollo que ustedes hacen en MATLAB. No únicamente los pantallazos que están poniendo en el documento de Word. ¿Listo? Y lo otro, por favor, algunas personas lo entregaron en YouTube, otras personas lo entregaron en Loom, otras personas lo entregaron en un compartido, en un Drive de Google, otros en un OneDrive. Incluso hay personas que lo están compartiendo con un compartido de Screencast. ¿Qué sucede? Si ustedes tienen el video en YouTube y no lo tienen público, nunca me va a dejar visualizar que subieron. Primero. Segundo, si envían un enlace compartido en Drive, cerciórese de que el video está cargado allí. Recibí de los 140 que yo tengo, que acompaño como tutor, recibí 3 que el enlace estaba en blanco. 2 de Drive y 1 de OneDrive. Entonces, por lo menos cerciórense de que si van a enviar un espacio y piensan subir el video después, tengan claro que yo comienzo calificaciones al día siguiente que se cierra la actividad. Y las personas que lo están compartiendo con un espacio compartido, un Drive compartido que tiene Screencast, que lo que compartan sea el documento guardado allí, el video guardado allí. No que me compartan el link de acceso a Screencast, ¿listo? Entonces, quienes entregaron eso, simplemente pues el video, la asignación de puntos del video, pues tienen 0 puntos porque nunca pude visualizar que desarrollaron allí. Y en grupo colaborativo, lo que desarrollaron la actividad pasada, consolidar el documento a entregar. ¿Qué debe tener ese documento a entregar? Lo que se indica acá en la hoja 3. Portada, objetivos, procedimientos matemáticos para obtener la función de transferencia, procedimiento matemático para obtener la estabilidad de los 5 sistemas, los enlaces de los 5 videos, al menos 2 conclusiones y referencias bibliográficas. Al final de la guía encontramos la asignación de puntos. Como van a consolidar un documento en grupo colaborativo, perdón, deben entregar una sola persona, debe hacer la entrega en el entorno. Algo que sucedió, encontraba un grupo colaborativo con 3, 4 entregas. Y aunque hablaba, digamos, de los mismos 3 integrantes, cada entrega tenía información diferente. Ninguna de las 3 entregas fueron completas. Entonces, si yo me ciño únicamente a lo que ustedes están entregando, tendrían calificaciones incompletas. Si yo verifico en el foro
que tiendo a hacerlo, los aportes de allí sí los tienen completos, porque no se están organizando para hacer la entrega colaborativa. Si ustedes no disponen del tiempo para hacer la entrega colaborativa, yo les he informado a quienes me escribieron en privado y a quienes hicieron la pregunta en el grupo de Skype. Les dije, pueden hacer entrega individual siempre y cuando informen en el foro que van a hacer entrega individual. ¿Para qué? Para que no estén esperando que alguien consolide y que una sola persona entregue. También sucedió en 2 grupos colaborativos, los aportes de todos en el foro, y no hay una sola entrega en el colaborativo. O sea, en el entorno de evaluación, ninguno entregó ni siquiera el individual. Entonces, si yo me ciño a lo que me están entregando en el entorno de evaluación, las calificaciones serían totalmente diferentes. Entonces, sí se les solicita, por favor, que en esta entrega se organicen y trabajen de manera colaborativa. O si van a trabajar solo, como lo están escribiendo en el chat, por favor, indiquen que van a hacer la entrega de manera individual, para que no estén esperando que alguien haga un procedimiento que no lo van a desarrollar. ¿Listo? Estos 115 puntos están distribuidos. 20 puntos para obtener la función de transferencia. 20 puntos para determinar la estabilidad del sistema. 20 puntos para determinar el análisis transitorio y estacionario del sistema. 15 puntos para el modelo del diagrama de bloques. 25 puntos para el video. 25 puntos para el video explicando la simulación. Y 15 puntos para el documento final. Otra cosa, si van a entregar un documento en el entorno de evaluación, por favor, pongan una portada al documento. Si ustedes me entregan un documento en blanco, ¿a quién le voy a calificar? Así la entregue Pepito Pérez, pero la calificación se va a ir en 0. ¿Por qué? Porque el documento no tiene portada, ¿listo? Entonces, cerciórense de entregar un documento con las indicaciones que se les están dando. Los puntos de entrega colaborativa se están entregando si ustedes entregan todo completo. Si ustedes no entregan el documento completo, ¿a qué me refiero con el documento completo? Que tiene portada, que tiene conclusiones, que tiene los desarrollos, que tiene bibliografía, que tiene objetivos. Si lo entregan completo, tienen los puntos del colaborativo. Así solamente está entregando su documento. Si ustedes se dan cuenta, la única tarea colaborativa es esta, entregar un documento consolidado. Todo lo demás es individual. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si no entregan el video con la simulación, son 15 puntos del diagrama de bloques, 25 puntos del video, más 7 puntos del informe completo. O sea, son 47 puntos que ya están perdiendo de 115 que tiene la guía. Entonces, la invitación es a que si ustedes quieren entregar y obtener la calificación completa, pues tengan presente los criterios que se les están indicando en la guía, ¿listo? Recuerdo, una sola persona hace la entrega si van a hacer el trabajo colaborativo. Preguntas sobre la guía. Las funciones de transferencia se realizan a partir de las ecuaciones que ya hacer de cuenta, como nos indican, están bien, o a partir del circuito o del modelo dinámico. Las ecuaciones son de acuerdo a las que yo les estoy entregando en este documento. Esas son las que corresponden, sí señor, son las que corresponden a cada modelo según el desarrollo, ¿listo? Digamos, estas ecuaciones que yo estoy señalando acá, de derivada segunda Y1 y derivada segunda de Y2, corresponden al sistema A, ¿listo? Porque hay un método para de una vez arrancar con la función de transferencia arrancando de las ecuaciones iniciales, ¿no? Desde estas ecuaciones tienen que partir. De estas que se les están dando acá, ¿listo? Una pregunta. Sí. ¿Hay algún... le escuché mencionar, señora directora, que había una webconferencia en donde se habían explicado los métodos para desarrollar los ejercicios, como por ejemplo la función de transferencia y otro modelo ahí del punto 1. ¿Esos
¿Esos links dónde los podemos encontrar para revisar los procedimientos? No, el procedimiento como tal de cada uno de estos ejercicios, yo se los puedo compartir, los estaría pasando mañana. El miércoles se los envío al correo interno y lo dejo en foro de noticias, con el desarrollo de cada uno de estos. Profe, tengo otra pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, o sea que las ecuaciones que resolvimos en el trabajo anterior, o sea que ya no sirven para hacer la transferencia de frecuencias, sino con la que están mostrando ahí en pantalla, ¿cierto? Pues es que, por ejemplo, con un estudiante estuvimos haciendo el ejercicio E. Él me dijo, profe, pero es que mire, mi desarrollo está bien. Y lo estuvimos verificando y efectivamente el desarrollo de él está bien. Lo único es que él me decía, profe, sobre todo esta parte, a mí no me da R2 por C1 sobre esto. A él le daba acá otro dato. Dije, Sí, claro, ¿qué porque números yo también tiene? tengo eso. Pero cuando reemplazaba los datos y hacía la multiplicación, el resultado era el mismo. Es Ah, ya. porque es que como yo no tenía datos de resistencias ni condensadores, yo lo que trabajé fue todo el desarrollo acá, sin hacer reemplazos, ni sumas, ni operaciones. Pero se Sí. llega al mismo punto, porque es con este ejercicio que hicimos la prueba con un estudiante y verificamos el desarrollo de él y lo comparamos con el mío. Le dije, venga, haga una cosa, reemplace sus datos en esta ecuación y dígame si llega al mismo punto. Y ya él me dijo, sí, profe, llegamos al mismo punto. Pero es por eso, porque ustedes cuando reemplazan desde el comienzo del desarrollo, que es cada uno de estos valores, obviamente acá empiezan a simplificar, no van a llegar a este mismo punto al que llego yo. Ah, listo. Entonces tomamos la ecuación que está o sea, la ecuación que está en el documento para empezar a elaborar esta De actividad. esta actividad, sí señor. Trabajen Ah, con listo. estas que les estamos entregando acá. Ah, vale. Gracias, profe. Muy amable. Bueno, sí señor. Listo, entonces ya quedando claro que vamos a trabajar con estas ecuaciones que están en este documento que se les compartió al correo interno y que adicional están en el foro de noticias del curso, entonces listo. Vamos a iniciar como con la presentación. Entonces vamos a hablar de lo que es la transformada de Laplace. Seguramente quienes ya vieron el curso de señales y sistemas ya han trabajado la transformada de Laplace, ya la han utilizado, saben que es una serie de procedimientos donde seguramente estamos trabajando con operaciones con integrales, como nos lo está indicando acá la ecuación. ¿Qué vamos a trabajar nosotros acá? Nosotros no vamos a irnos a reemplazar las integrales y hacer todo el análisis, no, porque pues eso le corresponde a ese otro curso. Acá lo que nosotros vamos a hacer es hallar la equivalencia dependiendo del tipo de función que yo tengo acá, que ya hay unas reglas que me dicen si usted le aplica Laplace a X función, su respuesta va a ser esta otra manera, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando aplicamos Laplace? Nosotros vamos a hacer como un proceso de aplicar unas integrales de transformación. ¿Por qué partimos o por qué utilizamos integrales? Recordemos que cuando modelamos en el tiempo, nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales. ¿Cierto? ¿Cuál es lo contrario a una derivada? O sea, ya sabemos que una ecuación diferencial se llama así porque viene de derivadas. ¿Por qué tenemos que hacerle Laplace? Porque necesitamos hacerla o llevarla a su función que no dependa de cierta manera de ese tiempo. Y ese procedimiento lo hacemos con las integrales. Solo que acá aparecen de transformación. ¿Y qué significa que sean de transformación? Que nosotros vamos a hacer el cambio de variable. ¿Y qué tipo de variable vamos a utilizar ahora? Una variable de tipo compleja. Entonces acá ya nosotros no vamos a trabajar con el tiempo, como me indica acá, sino que vamos a trabajar con la letra S. La letra S es la representación de la variable compleja y adicional es la representación de la frecuencia. ¿Y a qué hace referencia la letra S? Este que estamos señalando acá, no sé si ustedes visualizan cuando yo señalo en la presentación. Sí, señora. Sí, sí podemos ver. Ujú. Ok, gracias. Me dice que esa S equivale a una variable más J omega. El hecho de que yo esté utilizando J, esta letra J me indica que estoy hablando de una variable compleja, un número complejo. Nosotros sabemos que los números complejos se identifican con la I y con la J. Y Y esta la omega, otra.
Sí, señor. Y la omega me representa la frecuencia. Entonces, eso es lo que me indica que yo ya estoy trabajando no con tiempo, sino con frecuencia. Obviamente existe una equivalencia entre tiempo y frecuencia, y esa equivalencia me la determina la integral de transformación. Entonces, para eso se utilizan las transformadas de Laplace, para pasar del tiempo a la frecuencia. Y esta letra L, que es pues el operador de Laplace, aplica cuando nosotros estamos trabajando con funciones lineales. Si ustedes recuerdan, uno de los puntos de la guía pasada nos hablaba de linealizar el sistema. Algunos hicieron la pregunta de qué tenían que hacer allí. Se les indicó que pues como cada periodo académico los ejercicios cambian, en este periodo académico los 5 sistemas eran lineales, no teníamos que hacer ese procedimiento. Pero en caso tal que lo hubiéramos tenido que hacer, lo que teníamos que hacer era reemplazar en un tiempo cero. ¿Para qué? Para garantizar que era allí donde iba a arrancar mi sistema, porque los sistemas lineales... Se le fue el audio. ¿Me están escuchando? Sí, 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 señora. perfecto. Ok. Profe, lo que pasa es que la transformada de Laplace es larga, ¿cierto? Ahí uno tiene que tener cuidado porque se equivocan un puntito en una cosita y ya Sí. se daña todo el ejercicio, ¿no? Cuando ustedes aplican la integral completa, sí. Pero aquí, vuelvo y les reitero, nosotros no vamos a irnos con la integral completa, sino que vamos a trabajar es con la regla. ¿Listo? Por eso les decía en la primera web que si alguno no había visto o estaba viendo a la par el curso de señales y sistemas, no se fuera a preocupar porque tenía que hacer un procedimiento extenso que de pronto hasta ahora lo estaban visualizando en el curso, porque acá nos vamos directo a la regla. ¿Listo? Entonces, por esa parte no se me vayan a estresar. Profe, se le volvió a ir el audio. ¿Me escuchan? No, está bien, está bien. Sí, sí, yo creo que es más bien problema El de la compañero. persona que... Ok, listo. Entonces, ¿qué Profe, es lo que es hacemos que la primera conferencia que usted está hablando, ¿cuándo fue? en agosto? Recién comenzamos. Ah, yo creí que había sido ahorita en estos días. No, en agosto. Esta es la primera que hago de esta etapa, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la transformada de Laplace? Porque nosotros le aplicamos la transformada de Laplace a esas ecuaciones diferenciales. Porque la teoría indica que si yo le aplico transformada de Laplace a ecuaciones diferenciales lineales, que en teoría yo puedo decir, ¿cómo voy a operar estas ecuaciones? Ustedes me dicen, no, profe, ¿yo ahora qué voy a hacer con esas ecuaciones? No tengo ni idea de qué tengo que hacer ahora. Entonces, lo que nos dice es que Laplace me convierte esas ecuaciones que aparentemente son difíciles a unas ecuaciones algebraicas simples. ¿Qué significa ecuaciones algebraicas simples? De pronto, cuando nosotros utilizábamos la forma AX más B igual a Y, muy seguramente a ese tipo de ecuaciones es a las que vamos a llegar nosotros aplicando transformada de Laplace. Pero les reitero, aplicando regla, no haciendo todo el procedimiento, porque como lo indica ahorita su compañero, si de pronto nosotros omitimos algún proceso de ese procedimiento, algún paso de ese procedimiento, no podemos llegar a la respuesta que necesitamos. Pues por eso nosotros vamos a utilizar la regla. ¿Listo? ¿Qué significa la transformada de Laplace? Entonces acá nos dice, tenemos tres ecuaciones en el dominio del tiempo, F, F1 y F2. Cuando yo las paso a Laplace, estas están identificadas las primeras con F minúsculas. Cuando yo las paso a Laplace, ya me cambia la representación y me aparecen como Fs mayúsculas. Ese es como uno de los primeros puntos. Donde me indica que se cumplen unas propiedades. Como la principal de ellas es la linealidad, es decir, lo que me estaban hablando ahorita. ¿Qué significa eso? Que independientemente de si yo le aplico Laplace en conjunto a una suma de varias funciones, es lo mismo que si yo le aplicara o obtengo Laplace de cada una de ellas. Si yo la tengo multiplicada por un factor, un número escalar, me va a dar el resultado igual. ¿A qué le puedo aplicar yo Laplace? A funciones que dependen del tiempo o de la variable que estamos aplicando. Entonces, si es un número, el número no va a tener equivalente en Laplace, porque es como si cuando nosotros nos hablaron, cuando usted va a derivar un número, si está multiplicando a la variable, el número sale de la derivada, ¿cierto? Lo mismo nos aplica aquí. Otras propiedades de la transformada de Laplace es que se utiliza como un desplazamiento en la frecuencia.
Eso nos aplica cuando nosotros le estamos aplicando Laplace a una función de tipo exponencial. Eso nos garantiza desplazamientos. Cuando nosotros la estamos multiplicando por un tiempo t, nos va a generar un tipo de función. Acá nos aparecen dos términos que son muy importantes en el análisis del dominio de la frecuencia. Lo que es el teorema de valor inicial, es decir, desde dónde va a partir mi función, y el teorema de valor final, es decir, hacia dónde va mi función. ¿Cuál de ellos son los que me interesan? Se supone que si los sistemas son lineales, no tengo tanto interés en conocer desde dónde parte, sino lo que me interesa conocer es, bueno, ese sistema hasta dónde va a llegar. Si estoy hablando del condensador, ¿qué voltaje va a almacenar el condensador? Si estoy hablando de los desplazamientos, de los ejercicios de masas, ¿qué tanto puedo mover yo una masa ejerciendo una fuerza determinada? Eso es lo que me va a determinar el teorema de valor final. Y aparece otro término que es la convolución, y es dependiendo del tipo de funciones que nosotros estamos trabajando. Entonces, como yo les estaba diciendo, hay una serie de procedimientos, pero nosotros trabajamos con las reglas. Entonces, las reglas nos dicen que dependiendo del tipo de función que nosotros tengamos en el tiempo, ¿sí? El sistema, cuando yo a esas funciones les aplico Laplace, por regla, ya verificando el procedimiento que sabemos que existe, que tengo que hacer unas integrales y determinar unos puntos diferentes, debo llegar a estas respuestas que me están dando aquí, dependiendo del sistema. ¿Para qué me interesa esto? Porque nosotros sabemos que los sistemas nunca, bueno, no siempre van a tener un comportamiento como línea recta. El hecho de que hablemos que sean lineales no significa que su comportamiento es una línea recta, sino que lineales hace referencia a que habrá un punto en donde sí tienen un comportamiento como línea recta. Algún punto, no toda la línea, no todo su desempeño. Entonces, para eso nosotros nos vamos a guiar es por lo que me dice la regla. Y algo que es importante, los dos puntos que yo les estaba indicando, valor inicial y valor final. Son como los puntos que nosotros vamos a utilizar. Que es algo que nosotros tenemos que tener acá muy presente, que no están acá en la regla, pero sí están en el ejercicio que vamos a desarrollar. Y es cuando yo le aplico o sea, ¿qué obtengo cuando yo le aplico la transformada de Laplace a una derivada? Porque finalmente eso es lo que nosotros vamos a hacer acá, ¿no? Aplicarle transformada de Laplace a una ecuación diferencial, es decir, a una derivada. Nosotros veníamos trabajando que las ecuaciones diferenciales tienen una derivada. ¿Qué pasa cuando yo le aplico Laplace a esa derivada? ¿Qué obtengo? ¿Alguno de ustedes de pronto conoce esa respuesta? No, yo podría pensar que lo que usted comentaba al inicio, que son representaciones algebraicas simples. Sí. Entonces, cuando yo tengo la derivada, lo único es que me va a quedar reemplazada por la letra que representa la frecuencia. ¿Cuál es la letra que representa la La frecuencia? S, la La T S. en vez, la S en vez de la T. Pero como estamos hablando de la derivada completa, es la derivada completa la que voy a reemplazar por la letra S. ¿Listo? Por eso les decía, es la regla únicamente lo que nosotros vamos a trabajar. Es decir, acá nosotros teníamos un ejemplo, una ecuación diferencial. Tengo el primer término o el equivalente de mi ecuación al lado izquierdo del igual una derivada. ¿De qué? De la corriente de la bobina en este caso. Está en términos del tiempo. Y le voy a aplicar el Laplace a esa derivada. Y miren lo que obtengo cuando le aplico el Laplace a la derivada. Entonces lo que hacemos es que la regla de Laplace de una derivada simplemente la reemplazo por la variable que estoy transformando. Es decir, la letra S. ¿Por qué razón? Si me estaban prestando atención a lo que vimos antes. ¿Qué es el Laplace? ¿Qué hacemos cuando nosotros aplicamos la transformada de Laplace a una derivada? Hacer más fácil el procedimiento. Pero ¿cómo, que matemáticamente, qué hacíamos para que el procedimiento fuera más fácil? Linealidad. No, porque ya sabemos que todas son lineales.
Sí, Se llevarlo lo al, resalté acá. Pasarlo a llevarlo- términos algebraicos. Sí, pero ¿cómo la pasábamos a términos algebraicos? Llevarlo a la integral. Exacto, aplicar la integral de transformación. Y les dije, ¿por qué se llama transformación? Porque vamos a convertir a una variable compleja. ¿Cuál es la variable compleja? La S. Por esa razón, cuando yo integro, o sea, le aplico Laplace, cuando yo aplico Laplace, lo que estoy haciendo es integrar, ¿cierto? Si yo integro una derivada, ¿qué va a pasar con la variable? Es como si yo estuviera dejando la variable sola. ¿Y cuál es la variable si yo estoy haciendo una integral de transformación? Estoy transformando. Es decir, estoy pasando de derivada a S. ¿Por qué? Porque Laplace, eso es lo que está haciendo, una integral. ¿Listo? Por esa razón es que acá en la diapositiva nos dice que la derivada, la Laplace de la derivada simplemente queda convertido en la letra S. ¿Listo? Para que lo tengan presente porque eso es lo que ustedes van a hacer en los ejercicios. Independientemente si el sistema es eléctrico, es mecánico, es hidráulico, es térmico, independientemente del sistema que nosotros tengamos, cuando yo le aplico Laplace a una derivada, se convierte en la variable S. ¿Listo? Y si verificamos el resto, me dice que el voltaje 1 depende del tiempo, la corriente en la bobina depende del tiempo y el voltaje en el condensador depende del tiempo. Le aplico Laplace, yo le puedo aplicar Laplace a toda la ecuación o puedo separar y aplicar Laplace a cada término. Es independiente, tal cual nosotros aprendimos a hacer derivadas e integrales, lo mismo lo hacemos de manera independiente y lo único que nos va a cambiar acá, que no tenemos derivadas al lado derecho, es que donde teníamos el tiempo, me dice, acuérdese que ya no está trabajando con tiempo, ahora pasa a trabajar con frecuencia. Hacemos el cambio de variable. Por eso se llama integral de transformación, porque lo que hacemos es un cambio de variable. ¿Listo? En los circuitos eléctricos se sabe que el capacitor de por sí trabaja con el tiempo, o sea que en la guía, en los circuitos, en las ecuaciones no aparece la T ahí, pero toca colocarla de todas maneras, ¿no? Sí, pues nosotros, o sea, yo porque en esta actividad, y de hecho, pues si ustedes verifican la webconferencia que se hizo de etapa 2, el ingeniero Santiago en el documento también les presentaba la letra. ¿Por qué razón? Pues por este cambio de variable que tenemos que hacer acá. Pero lo que tú dices, nosotros ya nosotros conocemos que el comportamiento de esos sistemas dependen del tiempo. Lo que tendemos a hacer es que asumimos que sí, que son así, y lo que dejamos es B1 menos 10 y L menos BC. O sea, obviamos que dependen del tiempo, pero aquí sí lo necesitamos dejar porque debemos demostrar que hacemos el cambio de variable. Es por eso que se relaciona. ¿Listo? Pero como tú le indicas, es algo que ya está inherente. Lo único que no depende del tiempo es las resistencias, lo que es capacitor y bobina, sí. Sí, señor. Pues más que el capacitor, pues las variables, ¿no? Corrientes y voltajes. ¿Listo? Ah, sí, corriente. Listo. Entonces, ¿para qué aplicamos nosotros la transformada de Laplace? La transformada de Laplace está directamente relacionada con la función de transferencia. Entonces, como lo indica aquí, la función de transferencia se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada en un sistema donde nosotros asumimos condiciones iniciales nulas, es decir, que partimos de cero, y el sistema lineal es de parámetros constantes. Por eso hablamos que para poder aplicar transformar Laplace, los sistemas tienen que ser lineales por estas dos condiciones, parámetros constantes y condiciones iniciales nulas o partimos de cero. Por eso ahorita les decía que para linealizar simplemente es irme a condiciones iniciales. ¿Esto qué significa? ¿Qué viene siendo esto que me indican acá? Esta teoría que me dicen acá. Básicamente es esto que nosotros tenemos acá. Esta ecuación que les estoy señalando, G de S, es la ecuación base de la función de transferencia. Es decir, donde yo puedo determinar la relación que existe entre el cociente de la salida del sistema comparado con la entrada del sistema. Es decir, ¿alguien va a hablar? Ok.
Es decir, la función de transferencia, ¿qué me dice a mí? La relación que existe entre la salida de un sistema y su entrada. Que en pocas palabras, si yo hallo esa relación, ¿qué me va a entregar o qué información me está entregando? El comportamiento del sistema. ¿Cómo funciona ese sistema? Entonces, ¿qué tanto influye la entrada para generar una salida? ¿Y qué tanto depende la salida de los cambios que se generen en las entradas de los sistemas? Eso es lo que nosotros obtenemos con la función de transferencia. Entonces, para que nos quede claro, ¿cómo obtengo yo la función de transferencia? Dependiendo de la transformada de Laplace que ya hemos aplicado a las ecuaciones, hallar esta relación, salida sobre entrada. ¿Listo? Pero adicional. Profe, qué pena. O sea que ahí toca poner a un lado lo que es entrada y al otro lado lo que es salida y luego despejar, ¿o qué? Sí, señor, a eso iba. Miren esta ecuación que tenemos acá en el centro. La ecuación que tenemos en el centro, al lado izquierdo del igual, encontramos y de t, y a la n, o sea, con diferentes exponentes, pero estamos hablando de y de t. Y son salidas, ¿cierto? Y al lado derecho del igual tenemos u. Las u se representan como las entradas. Entonces, lo que tú indicas, tenemos que dejar a un lado lo que son, operar y ubicar a un lado lo que son salidas, y operar y ubicar al otro lado al igual lo que son las entradas. De tal manera que nosotros podamos llegar a obtener esto que tenemos acá. Pero quiero que analicen acá una cosa. Le voy a dar acá un poquito más de zoom para que ustedes lo puedan analizar. Miren muy bien esta ecuación, la que está en el centro. Miren los términos que acompañan a la y miren los términos que acompañan a las u. Y compárenla con la ecuación que tenemos acá en la parte inferior. Alguien me diría perfectamente, las y están acompañadas con las a, ese sería el término que iría en el numerador. Y las u están acompañadas de la letra b, y eso sería lo que iría en el denominador, según lo que me dice esto. ¿Sí? Pero miremos qué hay al otro lado al igual. ¿Dónde quedaron las a's y dónde quedaron las b's? Invertido. En la ¿Por qué plaza. razón Están quedan al invertidos. contrario? Pues porque lo... Por la relación que tienen que tener. Pero no es porque, o sea, no es que alguien vino y se lo inventó y dijo, van al Porque- contrario. No, Porque vuelven compleja. no. Porque complejas están desde que nosotros le aplicamos ya el Laplace. Ahí lo que estás como comparando qué tanto varía la salida con respecto a la entrada, algo así. Sí, tiene que ver la forma como yo comparo qué varía la salida con respecto a la entrada, pero simplemente es una operación matemática. Factoricen ustedes las Y's, acá es al lado izquierdo, y factoricen las U al lado derecho. Nos dan estos términos que tenemos acá, numerador y denominador, ¿cierto? Pero yo tengo Y factor de A, n, A1, A0. Y al otro lado me queda U factor de BM, BM menos 1, B1 y B0, ¿cierto? Eso es lo que hacemos cuando factorizamos. Pero tengo que llegar a esta ecuación. Es decir, las Y ya las tengo a la izquierda. Lo que estás haciendo es como pasando a dividir, Exacto. digamos, despejando. Eso es lo que hacemos ahí. Simplemente es una operación matemática de despeje. Ahorita que hagamos el ejemplo, sí, es un despeje. Ahorita que hagamos el ejemplo que tengo acá del ejercicio, se van a dar cuenta de ese procedimiento, pero es un despeje matemático, no es más. ¿Listo? Y sí, ese despeje matemático, que es una operación sencilla, me indica lo que tú estabas diciendo, la relación que existe en la salida con respecto a la entrada, pero es un despeje matemático. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas? Yo tengo Dime. una duda. Por ejemplo, vos ahorita mostraste lo que fue la ecuación de un circuito eléctrico, ¿cierto? Que es Sí. voltaje de entrada y voltaje de salida. O sea que ahí tenemos una relación entre entrada y salida, pero a pesar de eso había una corriente. Entonces, ¿qué se hace con esa corriente? ¿O qué? Bueno, en este caso solamente tenemos una ecuación, pero si ustedes se dan cuenta, los ejercicios que ustedes desarrollaron, tenemos dos ecuaciones.
Y ahorita vamos a ver cómo jugamos con esas dos ecuaciones, ¿listo? Pero sí se puede, ¿listo? Lo único es que no vamos a tener una sola ecuación, siempre vamos a tener dos. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con las funciones de transferencia? Entonces, primera, es una representación compacta de un sistema lineal como cociente de polinomios en S, que simplemente es la relación de salida con respecto a la entrada. Entonces, simplemente nosotros, independientemente del sistema, ustedes se van a dar cuenta, ahorita que hallemos la función de transferencia, a mí la función de transferencia no me dice esto es un circuito eléctrico, esto es un tanque, esto es un motor eléctrico, esto es un sistema masa resorte amortiguador, nada. La función de transferencia me da información general del sistema, no me dice es de X, Y o Z. ¿Listo? Permite predecir la forma de las señales sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ver por qué puedo yo predecir eso. Tiene interpretación mediante la frecuencia, porque ya sabemos que al hacer cambio de frecuencia estamos hablando de J omega, eso ya lo vimos. Es una propiedad del sistema independiente de la magnitud y la naturaleza de la señal de entrada. Es lo que ya vimos ahorita, independientemente del sistema, me va a dar información y me va a dar como un comportamiento. Si se desconoce la función, la ecuación diferencial que describe el sistema, se puede obtener su función de transferencia de manera experimental. Bueno, esto, como les comentaba, bueno, el ingeniero Santiago en la webconferencia anterior, él les decía que hay diferentes formas de modelar los sistemas. Y dentro de esas formas de modelar existen las que son por métodos matemáticos y cuando nosotros conocemos los comportamientos de los sistemas, es decir, como estos casos que tenemos, que me dicen, venga, tiene este circuito eléctrico que tiene un condensador, una bobina, dos resistencias, o tiene este otro que tiene dos condensadores, dos resistencias, o tiene este otro que es un sistema de suspensión de un vehículo, ¿sí? Entonces nosotros conocemos el sistema físico que va a regir, el principio físico que va a regir este sistema y podemos, aplicando las leyes físicas que ya existen, modelarlo. Y la otra manera es cuando, como nos dice acá, si tú desconoces el modelo matemático diferencial de ese sistema, tú puedes hacerlo de manera experimental. Y esa manera experimental, dice acá, es excitando el sistema con entradas conocidas y estudiando su respuesta. Por ejemplo, cuando ustedes están en un proceso grande, por ejemplo, un reactor químico, en esos equipos tan grandes que no lo rige un solo principio físico, sino son muchos principios físicos y que su comportamiento no solamente depende de un circuito eléctrico como acá, sino que tiene diferentes subsistemas. ¿Qué se hace en esos casos? Lo que hacen es a ese sistema que viene siendo como una caja negra, ingresarle una señal y tomar los datos y evaluar. Si yo le ingreso un voltio, por ejemplo, ¿qué obtengo a la salida? Yo le ingreso 2 voltios, ¿qué obtengo a la salida? Y en base a eso, de manera experimental, existe ya, por ejemplo, MATLAB, nos hace todo ese procedimiento para modelar. Eso es como la otra forma de obtener estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un sistema mecánico de masa, resorte, amortiguador, sencillo, tenemos una única masa, esa masa está conectada a través de un resorte y un amortiguador a una base y le estamos ejerciendo una fuerza externa para comprimir el resorte. O sea, es decir, vamos a mover esa masa hacia la izquierda. Y ese sistema mecánico tiene esta ecuación o este modelo en dominio del tiempo. Sabemos que la masa, pues masa por aceleración, tenemos nuestro primer sistema, tenemos un amortiguador, tenemos una ecuación de amortiguamiento y tenemos un resorte, entonces tenemos una ecuación de desplazamiento con ese resorte. Si nosotros le aplicamos Laplace a esta ecuación que tenemos acá en el tiempo, obtenemos esta ecuación en la frecuencia. Lo que les comentaba ahorita, cuando tengo una función f, que es minúscula, simplemente queda convertida en una f mayúscula y esa es una manera de identificar que ya le aplicamos Laplace. La masa en este caso es una constante, como es constante no va a tener ningún tipo de alteración. Siguiente término, la derivada, en este caso me habla que es una derivada segunda o de orden 2.
Como ya vimos que la derivada, yo le aplico Laplace a la derivada y simplemente queda convertida en una letra S. Si esta es de orden 2, pues simplemente me queda convertida en S cuadrado. Listo. Más C es una constante, no cambia, derivada de X con respecto al tiempo. Orden 1, derivada de X queda convertida en la letra S. Y tengo el siguiente término, la K. K es una constante, sigue siendo K. Y X, que es la variable que nosotros tenemos en todos, ¿cierto? Simplemente es como si esta X, bueno, acá omití un paso y esta X tendría que haber quedado acá multiplicando cada uno de los términos. Simplemente que acá está factorizada y ya la quité. ¿Listo? Profe, qué pena. Es que Dime. la verdad, pues, tengo mucha curiosidad porque pues, ya empecé a desarrollar algo, ¿cierto? Y la duda mía es que, ¿qué papel juegan los signos ahí? Si yo hago Bastante. cuerpo libre en esa masa, ahí encuentro yo que ahí, por ejemplo, el resorte va en sentido contrario de la fuerza de entrada. Entonces, la fuerza es negativa y el resorte es positivo. Y entonces, pues, yo no veo nada ahí, ¿cierto? Pues es que en este caso, si te das cuenta, la fuerza está igualando al resto. Entonces, si nosotros lo hubiéramos igualado a 0, sí tendría los signos que tú me estás diciendo, porque ya sabemos que irían en sentido contrario. Menos la Ya está fuerza, despejada. menos K, menos C, menos M por la derivada. O sea, ya la despejé. O sea, es que acá no partí desde el comienzo, sino que ya tenía despejada la ecuación. Pero está teniendo en cuenta los signos. Por ejemplo, en este caso, si ustedes le aplican Laplace a esta ecuación, los signos se sostienen. Es decir, este menos que tenemos acá por B1 sobre M1 por la derivada de Y1, ese menos sigue sosteniéndose. Lo que pasa es que esta ecuación está, como te dijera, Es como pasar la F al otro Profe, lado, quedaría igual disculpe, a 0, le es que agrego ese menos. la despejé de manera diferente. profe, disculpe, ponga lo que da el resultado del ejercicio C. Hágame el favor, ¿sí? O sea que aquí, en el ejercicio C, nosotros aplicamos la transformada de Laplace, entonces eso nos quedaría, esto, transformada de Laplace igual a 1 de S por Ya, BC, por BC1. ahorita sigue un ejemplo con un sistema eléctrico, el mismo que hubo en la conferencia pasada, lo vamos a aplicar Laplace. Entonces, ya permítame, llegamos allá, ¿listo? Como le estaba comentando ahorita acá a su compañero, acá en este ejercicio A, si ustedes se dan cuenta, la variable que está antes del igual es la derivada segunda, ¿cierto? Pero acá el que está antes del igual es la fuerza externa. Es la manera como despejé la ecuación, pero los signos obviamente van a jugar. Si tú despejas la derivada segunda, este que estaba positivo va a pasar al otro lado negativo, que es lo que tú me estás diciendo, lo mismo el resorte y el amortiguador están jugando en forma contraria. Eso es lo que va a pasar allá, solamente que acá lo despejé de manera diferente. ¿Para qué? ¿Por qué lo despejé así? Porque te quería dejar de una vez en la forma que me indica la función de transferencia. Dejar a un lado las entradas y al otro lado las salidas. ¿Listo? O sea que ahí es igual, ahí vamos y buscamos en la tabla S1 sobre ms al cuadrado más, ahí en No, la acá tablita. acá ya es la final. Ah, ya. Acuérdense que acá solamente jugamos con Laplace de derivadas. En la tabla hay Laplace de varias funciones, pero acá nosotros solo jugamos con Laplace de derivadas. ¿Listo? Ahí está ya la ecuación final. Y simplemente lo que hacemos es el despeje. ¿Listo? Que eso es lo que hace la función de transferencia. ¿Qué más obtenemos nosotros de la función de transferencia? O sea, esta es mi función de transferencia de este ejemplo. ¿Qué información obtengo yo? Entonces, hay algo que se llama los polos y los ceros. ¿Qué son los polos y qué son los ceros? Entonces, las raíces del polinomio del numerador son los ceros del sistema, mientras que las raíces del denominador son los polos del sistema. Es decir, ay, me perdí. En este caso, la raíz del numerador, que sería la raíz de 1, sería el 0, y la raíz de lo que tenemos en el denominador, que sería la raíz de ms cuadrado más cs más k, sería el polo del sistema.
¿Cuál es la información que a mí me interesa conocer? Lo que aparece como polos del sistema, ¿listo? Es decir, lo que me da de información el denominador del sistema. ¿Qué información me da este denominador? El orden del sistema corresponde con el grado del polinomio del denominador. Es decir, vamos al ejemplo anterior. ¿Qué orden tenemos nosotros en el denominador del sistema? 2. Orden 2. Entonces, ¿este sistema de qué orden es? Sigue siendo de orden 2. ¿Por qué? Porque el denominador es el que me determina el orden de mi sistema. Entonces, existen los sistemas de primer orden. Sistema de primer orden, ese es el ejemplo. G de S igual a K sobre tau S más 1. ¿Por qué se llama de primer orden? ¿Qué exponente tiene la letra S? 1. Sistema de segundo orden. De hecho, esta es la ecuación general de un sistema de segundo orden. Esa ecuación ustedes la van a necesitar para determinar el análisis transitorio de los sistemas de segundo orden. Solo aplica para sistemas de orden 2. ¿Por qué se llama de segundo orden? ¿Qué exponente tiene la S? ¿Cuál es el máximo exponente que tiene la letra S? Cuadrado. 2. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de determinar el orden o de cada uno de los sistemas. Adicional, la función de transferencia, los ceros son las raíces del numerador, los polos las raíces del denominador, ya lo vimos. Los valores de los ceros y de los polos son un indicativo respecto al comportamiento del sistema. Es decir, esto va a determinar si el sistema es estable o inestable, amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado. ¿Cómo lo determinamos? De acuerdo a ese exponente que nosotros tenemos. Primera pregunta, esta ecuación que estoy relacionando, que estoy señalando, ¿de qué orden es? 1. Orden 1. Uno. ¿Por qué? Porque S tiene exponente 1. Segunda pregunta, ese sistema que estoy señalando, ¿de qué orden es? 2. 2. Este tiene el cuadrado. Listo, orden 2. Tercera pregunta, ¿qué sistema es este? 3. 3. Ah, no. 3. No, 1. No, porque usted multiplica S por S al Sí. cuadrado, pues da Sí, sí, S sí. a la tercera. Ok, perfecto. Es orden 3 porque al momento en que ustedes rompen estos paréntesis, cuando Sí. multiplican la S del primer paréntesis con el S cuadrado del segundo paréntesis, ya nos da Vale. S al cubo. ¿Listo? Nos da orden 3. Los sistemas que ustedes tienen, muy seguramente se van a dar cuenta que hay unos que son de orden superior. ¿Cuáles son los que se conocen como de orden superior? 3 o más. ¿Listo? Orden 3 o más. Es decir, que van a tener S con exponentes 3 o más elevado. No todos son de orden 2. ¿Listo? Cuando se tiene el sistema de segundo orden, se tiene esta forma de la ecuación, es la forma de la ecuación base. Y con base a esta ecuación, nosotros obtenemos el comportamiento transitorio del sistema. ¿Qué es un comportamiento transitorio? Es decir, lo que va a transcurrir la señal desde que comienza hasta que se estabiliza. Es decir, todo lo que va a recorrer la señal para llegar desde su punto inicial hasta su punto de llegada final o a su punto esperado. ¿Cómo determinamos nosotros todo ese comportamiento? Hay algo acá que nos habla de omega sub n. ¿Qué es omega sub n? Es la frecuencia natural del sistema y es la que nosotros encontramos acá por lo general en el numerador. Y nos aparece delta. ¿Y delta qué es? El coeficiente de amortiguamiento. Esta palabra, el coeficiente de amortiguamiento, es lo que nos va a determinar si el sistema va a llegar a quedarse en una línea recta, si se va a estabilizar, si va a llegar a hacer una onda senoidal, y se va a mantener en onda senoidal, o si va a iniciar senoidal y va a llegar a un punto donde se queda quieta. No sé si acá, entre los que nos están acompañando en la web, hayan encontrado este tipo de sistemas, sobre todo en lo que era el ejercicio A y B, que nos daban una forma de onda como senoidal y al final una línea recta, empezaba a decrecer hasta que llegaba a una línea recta. Eso lo determinaba, o ese comportamiento lo determinaba este coeficiente de amortiguamiento.
Ese coeficiente de amortiguamiento va a determinar si el sistema va a ser amortiguado, sobreamortiguado, subamortiguado. Pero, ¿y eso qué es? Ya vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. La dinámica de los sistemas de segundo orden depende de la ubicación de los polos de la función de transferencia. Pues no solamente de los, en este caso sí aplica para todos los sistemas. La ubicación de los polos nos determinan si es estable o no lo va a ser. Pero en especial, en este caso, para los de orden 2, se determinan en base a esta ecuación. Cuando tenemos sistemas de orden superior, es donde nosotros empezamos a utilizar los criterios de estabilidad de Routh-Hurwitz, o cómo determinamos la estabilidad. Entonces, por Routh-Hurwitz, igual existen muchos más que ustedes van a ver seguramente en control análogo y digital, quienes están en ingeniería electrónica. Pero Qué la pena. base, regálame un segundito, la base es determinar ese polo. ¿Cómo determinamos nosotros ese polo? Simple, es muy sencillo. Simplemente escoger nosotros el denominador, lo igualamos a 0 y vamos a obtener qué valores, posibles valores va a tener la variable S dependiendo de cómo sea el caso. En este caso, si es un sistema de orden 2, ¿cuántos polos tendríamos? 2. Si es un sistema de orden 3, 3. Entonces, a medida que va aumentando el sistema, el orden del sistema nos va a dar diferentes polos y eso nos va a determinar si es estable o inestable el sistema. Señor, ¿quién iba a hablar? Yo, profe, o sea que como, por ejemplo, yo que tengo la ecuación esa, ¿ves? El problema A y es un orden 2, o sea que no tengo necesidad de hacer ¿cómo es? La cosa de lo que acá se menciona de Routh-Hurwitz. eso, o sea, Todo solamente lo contrario. hago esta ecuación cuadrática y ya, ¿o qué? Todo lo contrario, porque cuando tú apliques Laplace te vas a dar cuenta que el sistema no era de orden 2. ¿Por qué? Vuelvo y les digo. Todos cambian. Sistema A y sistema B tienen ecuaciones diferenciales al cuadrado. Sí, o Cuando sea, ustedes orden 2. reemplacen, les va a dar más elevado del cuadrado. Entonces, en tu caso, con más veras vas a tener que utilizar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Acuérdense, cuando es orden superior, obliga a utilizar Routh-Hurwitz o cualquier otro sistema avanzado. Cuando son orden 2, pues lo podemos simplemente determinar con igualar el denominador a 0 y listo. Ya. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, ahora sí, ¿qué era eso del amortiguamiento? Entonces, delta ya vimos que era la constante de amortiguamiento. Nos va a determinar cuando un sistema es subamortiguado, tiene amortiguamiento crítico o críticamente amortiguado, cualquiera de los dos nombres es válido, o sobreamortiguado. ¿Qué significa eso? Cuando esa delta está entre 0 y 1, es decir, que tenemos polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano complejo. En este caso se dice que el sistema es subamortiguado. ¿Qué significa que los polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano cartesiano? Entonces, recordemos el plano cartesiano. Plano cartesiano, nosotros sabemos que existe semiplano izquierdo y semiplano derecho. ¿Qué característica tenía el semiplano izquierdo? Que son los números negativos, ¿cierto? Entonces, si estos polos son complejos, es decir, cuando ustedes obtuvieron los polos, igualaron el denominador a 0 y nos dieron números complejos, es decir, imaginarios, y adicional, son negativos, el sistema me va a dar un delta entre 0 y 1. Es decir, va a ser subamortiguado. Miremos la gráfica. Voy a aumentar por acá un poco más. Listo. Tenemos la gráfica. Entre 0 y 1. Miremos la primera gráfica cuando delta, bueno, en este caso es igual a 0. ¿Qué pasa cuando es igual a 0? Miren la señal, que es la más grande de todas. Siempre va a ser senoidal, nunca va a caer. Miremos uno que sea entre 0 y 1. Tenemos el 0.1, que es esta verde que estoy señalando acá en la parte, el pico más alto. ¿Qué pasa con esa señal verde? Bajamos, llegamos aquí. Iniciamos hasta 1.7 más o menos, bajamos hasta 0.5 más o menos, volvemos a subir, ya no subimos hasta 1.7, sino llegamos a 1.4 más o menos. Volvemos a caer, pero ya no llegamos a 0.4, sino mire, llegamos casi a 0.8. Y así sucesivamente. Es decir,
aunque arranca senoidal, va a llegar a un punto en el que va a ser una línea recta. O sea, arranca como una pelota de ping-pong cuando ustedes la lanzan. Primer salto es alto, segundo salto es un poco más bajo, tercer salto más bajo, hasta que va a llegar a un punto en el que va a quedar O en sea, el piso. O sea, ahí cuando se va acercando como a uno ya se va estabilizando. Exacto. ¿Qué pasa cuando ya no estamos en 0.1, sino en 0.4, que es la señal roja, que es la tercera que le estoy señalando en este momento, el punto más alto que está en 1.2? Cuando baja como a 0.9. Volvió a subir, pero mire que cuando volvió a subir, no llega nuevamente a 1.2, sino ya la tenemos un poco sobre 1. No ha llegado todavía a 1, pero está un poco más arriba de 1. Ya ese comportamiento de los picos son más bajitos. ¿Qué pasa cuando llegamos a 0.8, que es esta agua marina que estoy señalando en este momento? No pasó de 1. ¿Sí? Entonces, eso es cuando el sistema es subamortiguado. A diferencia de cuando es 0, porque cuando vimos que cuando era 0 era señal senoidal y no bajaba. Cuando está, por eso acá la ecuación me dice clarito que cuando es menor que 0, está, pues, perdón, mayor que 0, o sea, está entre 0 y 1, pero no me dice es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando es 0, la señal nunca baja. Dense cuenta acá, la señal nunca baja. ¿Qué pasa con el caso cuando es igual a 1? Es un polo real repetitivo. ¿Qué significa que sea real? Estamos hablando de números como el 1, el 2, el 1.5, 3.25, ¿sí? Pero son números reales no imaginarios. Y es repetitivo, es decir, si estamos evaluando dos polos, los dos polos valen lo mismo. 1.5 valen los dos. Se dice que el sistema tiene amortiguamiento crítico o es críticamente amortiguado. ¿Cuál es la gráfica? Esta señal que estoy señalando acá. ¿Alguien va a hablar? ¿No? Bueno. ¿Y qué pasa cuando delta es mayor que 1? Es decir, cuando tenemos polos reales distintos. Dos polos, uno vale 1 y el otro vale 2. El sistema es sobreamortiguado. Miren qué es lo que pasa con la señal amarilla. El ejemplo cuando delta vale 2. Va a llegar, sí, va a llegar a 1, que es el punto donde se estabiliza, pero se va a demorar en llegar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con los sistemas electrónicos? Que pues básicamente eso es lo que buscamos nosotros con la teoría de control. Nosotros quisiéramos que el sistema hubiera dado su respuesta exactamente, que arrancó el sistema y en 0 cogió hasta 1, que era el punto que íbamos a llegar, y cogió una línea recta. Eso es lo que buscamos con la parte ideal, ¿verdad? Que todos respondiera instantáneamente en el tiempo. Pero nosotros sabemos que entre lo real y lo ideal hay una gran diferencia, que vamos a tener un desfase. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Que ese desfase sea lo más corto posible en cuanto a tiempo, es decir, lo que nosotros evaluamos acá en la línea horizontal, y lo menos desfasado en la línea vertical, que es la amplitud. Ustedes saben que los motores eléctricos, cuando ustedes los encienden, ellos arrancan con un par de arranque. ¿Qué es el par de arranque? La máxima corriente que se requiere para que ese motor empiece a moverse. Ese es el principal ejemplo de estos sistemas. Llega a un punto máximo, baja un punto, no es el mínimo, pero baja un punto y empieza a estabilizarse hasta que, pum, cogió la corriente que se requiere para su funcionamiento y se estabilizó. Pero lo que nosotros necesitamos es disminuirle ese tiempo de estabilizar. Eso es lo que nosotros tendemos a buscar con los sistemas de control. Que los sistemas lleguen a responder en el menor tiempo posible, pero que eso no me vaya a alterar las amplitudes, porque nos puede dañar muchas cosas. Imagínense que con esa corriente de arranque del motor nosotros estemos utilizando esa misma alimentación para otra cosa, para otro sistema. Perfectamente lo Pero es podemos que estar están dañando. utilizando ahora los variadores y todo eso, ¿no? Sí, aparte de que pues muchos de esos sistemas vienen ya suaves. con controladores. Eso es lo que ustedes pues van a ver más adelante, que lo que hacemos es, ¿qué me puedo inventar para disminuir este tiempo de respuesta? Digamos con este delta en 0.8. Yo, pues es el que yo digo, nunca sube, pero resulta que me demoro 5 segundos en estabilizar. Esos 5 segundos yo pues dirá, no es nada. Pero vamos a un equipo médico, esos 5 segundos que pueden estar generando. ¿Sí? Ahí Entonces, está. ahí es donde está el punto, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Dense cuenta todo lo que hemos identificado
con una simple ecuación. Entonces, esa es la importancia de modelar un sistema, de llevarlo a la frecuencia, porque realmente de aquí en adelante, cuando ustedes van a trabajar control, ustedes van a trabajar es con frecuencia, no van a trabajar con tiempo. ¿Listo? Entonces, estos términos es importante que ustedes lo tengan claro, cuándo es subamortiguado, cuándo es críticamente amortiguado y cuándo es sobreamortiguado, y cuál de ellos es en sí el que a mí más me sirve. ¿Listo? Igual esta presentación yo se las comparto con la grabación, ¿listo? Y nos aparece el otro término. Bueno, hasta aquí hablábamos de todo lo que es el transitorio. Pues, algo que se me olvidó decirles. ¿Qué otra información puedo yo determinar de acá? El punto más alto, es decir, el punto crítico, que sería el punto máximo donde llegaría la señal. Digamos acá cuando estoy hablando de un delta de 0,1, lo que yo les decía, el punto máximo sería aproximadamente 1.7. Esa es información que yo necesito. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer el controlador, yo necesito saber qué tanto tengo que disminuirlo. Si yo necesito que llegue a 1, necesito disminuirle ¿cuánto? 0.7. Entonces, ese es un punto de la señal que necesito. Y lo otro que necesito es el tiempo. ¿Cuánto se demoró en llegar hasta hay algo acá que importa mucho y es el 70% de la señal o el 0.7. ¿Cuándo llego yo al 70%? Si estoy hablando de que debo llegar a un 1, en 0.7, ¿qué valor de tiempo estoy gastando? Entonces, esos tiempos son los que me determinan el transitorio de mi sistema. Ustedes se van a dar cuenta que muy seguramente, digamos, acá tengo Alejandro. Alejandro hizo el ejercicio C, yo también tenía el ejercicio C, pero como los números diferenciaban, ¿cierto? Si era el grupo colaborativo, el número de la cédula, todo eso me daban unos datos diferentes, a pesar de ser el mismo sistema y ser el mismo modelo matemático, cambiando las constantes, el sistema va a responder diferente, a pesar de ser el mismo circuito eléctrico. Entonces, la respuesta que va a obtener Alejandro, digamos de su tiempo de estabilidad, no va a ser el mismo que voy a tener yo. Y lo mismo ese sobrepico, no va a ser el mismo que voy a tener yo. Por eso es que los ejercicios acá van a cambiar dependiendo de los números que ustedes tienen. Y entramos a lo que es el teorema de valor final. Teorema de valor final, ¿qué me determina? El teorema de valor final me demuestra hasta dónde va a llegar mi sistema, es decir, el comportamiento estacionario. Es decir, estacionario pues viene de estacionar, es decir, a dónde va a llegar o en dónde se va a quedar quieto, por llamarlo así. Entonces, se utiliza el teorema de valor final cuando se desea determinar el valor de una variable cuando alcanza el régimen permanente. Entonces acá ya nos aparece algo que se llama el régimen permanente. El régimen permanente simplemente, en términos coloquiales, sería este punto donde se va a estabilizar y se va a mantener la señal. Eso es régimen permanente. Que en este caso, si yo le hiciera este análisis, tendría que ser 1, ¿verdad? Porque eso depende pues del sistema. ¿Y cómo lo determino? Entonces me dice que es el límite cuando S tiende a 0 de H de S. ¿Y qué era H de S? La función de transferencia. Simplemente, ¿qué vamos a hacer acá? Donde haya S, reemplazamos a 0 por 0. ¿En dónde? En la ecuación de mi función de transferencia. Y ya, eso es todo. Vamos a hacer el ejemplo. Como les indicaba, a pesar de que el ejemplo me dice, esta es una ecuación diferencial de una corriente en una bobina y esta es una ecuación diferencial de un voltaje en un condensador, no significa que si alguien tiene el ejercicio A o el ejercicio B, no vayan a poder hacer el procedimiento o no apliquen lo mismo que hacemos acá. No, aplica exactamente igual. Recordemos que nos decía que la función de transferencia es independientemente del sistema que estamos utilizando, de las magnitudes que usamos en el sistema. Entonces, simplemente acá, esto es una identificación de variable, pero después cuando yo llegue a la función de transferencia, no voy a saber si el sistema era eléctrico, mecánico o no sé, el tipo de sistema que tenga. ¿Listo? Entonces, acá este ejemplo es partiendo de las dos ecuaciones diferenciales que se obtuvieron en la ecuación, en la webconferencia pasada. Es decir, es el mismo ejemplo que explicó el ingeniero Santiago, partimos de esas ecuaciones para hacer el desarrollo. Por eso les decía, ustedes parten de estas ecuaciones que les estamos entregando acá y van a hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué más es importante tener claro? ¿Qué es su entrada y qué es su salida? ¿Por qué razón? Recordemos que la función de transferencia es la relación
del comportamiento que existe entre la salida versus la entrada. Entonces yo tengo que tener claro qué es cada uno de esos elementos. ¿Listo? Entonces tenemos este ejemplo, dos ecuaciones diferenciales, listo. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Aplicar Laplace, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial, aplicamos Laplace en ambos lados o en ambos extremos del igual. Lo que hacemos en un lado izquierdo, tenemos que hacerlo también al lado derecho para equilibrar las ecuaciones. Aplicamos Laplace a la derivada y aplicamos Laplace a cada uno de los términos. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre este primer renglón, este segundo renglón, lo único que hice fue separar cada uno de los términos. Laplace de 1/2 de B1, Laplace de 3LI, Laplace de 1/2 de BC. Simplemente separé términos. ¿Y cuál es la diferencia entre este segundo renglón y este tercer renglón? Que lo único que hice fue sacar los términos constantes. 1/2 es constante, lo saco de Laplace. El número 3 es constante, lo saco de Laplace. El 1/2 es constante y lo saco de Laplace. Pero si nosotros verificamos, estoy haciendo exactamente lo mismo. Y ya simplemente acá lo que hicimos fue reemplazar por el Laplace. Entonces, lo que vimos ahorita, si tengo Laplace de una derivada, simplemente lo convierto en la letra S. Y hago el cambio de variables. Las variables dependían del tiempo. Simplemente como apliqué Laplace, van a depender ahora de la frecuencia. Es decir, donde había la letra T, ahora pongo la letra S. Ok, aquí una pregunta. En el momento en el que nosotros vayamos a hacer pues cada uno de estos ejercicios, a este punto, cuando vayamos a reemplazar Laplace, ahí ya debemos haber reemplazado los valores de cada uno de nosotros según las variables, por ejemplo. Sí. Ok, ahí ya le ponemos los números de la cédula o del grupo. Ok. Según corresponda, sí. Es lo recomendado, que reemplacen los valores antes de aplicar el Laplace. Con eso ustedes ya saben que, digamos, acá les quedó, no sé, 3/5, acá les quedó 20/50, bueno, no sé, según los datos que se les indicaron. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a Laplace, que las ecuaciones ya les queden así, con números, con constantes. Listo, ya tenemos Laplace de la primera ecuación. Entonces la vamos a Ese llamar símbolo que ecuación está al 3. lado de la ecuación, ¿cómo lo saco en Word? Ese simbolito. ¿La S? No, las ¿este? ecuaciones que están en la parte de arriba, sí, señora. Ahí hay una, en insertar En el editor de ecuaciones, ahí está, ecuaciones. en el editor de ecuaciones. Ahí sale el símbolo. Ahí sale el símbolo. En el editor de ecuaciones, O ustedes le si no, en el dan mapa de insertar, caracteres. ustedes le dan insertar ecuación y ahí sale el símbolo. O si no, en Muchas el mapa de gracias. caracteres también. Vale. Entonces, bueno, ahora hacemos el mismo procedimiento con la segunda ecuación. Entonces, lo mismo, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo procedimiento, le aplico Laplace a todo, separo el Laplace de cada uno de los términos, saco los términos constantes y reemplazo el Laplace. Una sola derivada de orden 1, que da la letra S, y lo demás simplemente cambio de variables. Listo, apliqué Laplace a cada ecuación. ¿Qué sigue? Entonces, esta era la pregunta que me estaban haciendo ahorita, que en la ecuación inicial que vimos quedaba la IL, ¿cierto? Cuando la entrada era el voltaje, la salida era el voltaje del condensador, pero ¿qué hacemos con la corriente en la bobina? Pues acá nos dicen qué tenemos que hacer. Tener presente cuál es la salida del sistema, porque las ecuaciones deben quedar en términos de las variables de entrada y salida únicamente. Entonces, bueno, ya sé que la salida del sistema es el voltaje del condensador. La entrada es el voltaje de la fuente, pero tengo la corriente en la bobina. ¿Qué hago? Entonces acá nos dicen lo siguiente. ¿Cuál es la variable que no corresponde a entradas o salidas? Listo, ya sé, la corriente en la bobina. Por tanto, se debe despejar esa variable en una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra ecuación. ¿Por qué la despejamos en una y la reemplazamos en otra? Si ustedes se dan cuenta, si yo despejo la variable de la corriente en la bobina, ¿en términos de qué va a quedar? Voltaje de entrada y voltaje del condensador. ¿Y esas cuáles son las variables que yo necesito? La entrada y la salida. Entonces, ese es el procedimiento que tenemos que hacer. Método de sustitución, profe.
Exacto. Eso es lo que van a hacer. Y ese es el procedimiento que hacemos aquí. Entonces, tomamos la ecuación 4, que es esta, y lo que vamos a hacer es despejar. ¿Qué vamos a despejar? IL. Simplemente hacemos el procedimiento matemático. Acá tenemos un noveno restando, va a pasar al otro lado con el signo contrario, es decir, va a pasar a sumar. Acá al lado es como si nosotros tuviéramos 1S, entonces es lo mismo que decir 9 sobre 9 para garantizar que nos quedan con el mismo denominador. Y operamos, este 9 está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, me queda 9 sobre 3. Hago la operación matemática, simplifico y me queda 3. Y ese 3, que no lo necesito acá, lo regreso al otro lado a dividir. Y de esta manera obtengo la ecuación equivalente para la corriente en la bobina. Entonces lo que hacemos es despejar para ir a sustituir en la otra ecuación. ¿En cuál? En la ecuación 3. No puedo reemplazar en la misma, ¿no? Porque pues de esa vengo. Y ese es el procedimiento que hacemos acá. ¿Cuál es mi ecuación 3? Esta. Entonces, lo que hago es dejar a un lado las IL. Entonces, este menos 3IL está restando, pasa al otro lado al igual a sumar. Factorizo IL. Listo, me dice que IL factor de S más 3. Pero acuérdese que IL vale esto. Y vengo y lo reemplazo aquí. Por eso los dejé con colores diferentes. Y acá lo que hacemos es este 2, este 1 medio que multiplica acá en ambos lados, lo envío al otro lado a multiplicar y este 3 que estaba acá dividiendo, lo envío acá al lado derecho. Para quitar los denominadores, básicamente para eso es que lo hago. Y rompo el primer paréntesis. Es decir, este 2 lo multiplico con lo que tengo en el primer paréntesis. Entonces me queda 2 por 9, 18 SBC. 2 por BC, pues 2BC. El resto lo dejo igual. Y ahora rompemos este otro paréntesis, que era parecido al ejemplo que vimos ahorita. 18S por S, 18S cuadrado, más 18S por 3, eso me da 54S, más 2 por S, 2S, más 2 por 3, 6BC. Al otro lado todo sigue normal. Y ahora sí vamos a lo que nos decía la teoría. Deje a un lado las entradas y deje al otro lado las salidas. Tengo todo al lado derecho BC, es decir, salidas. Pero acá tengo un BC. Lo que hago es enviarlo al otro lado con signo contrario. Y acá lo que hacemos es como ubicar términos semejantes. Los señalé con color diferente. En rojo las que tienen S cuadrado. En azul las que tienen S. Y en morado las que no tienen S. O sea, no están multiplicadas por S. Y opero términos semejantes. No hay otro rojo, entonces 18S cuadrado. 54 más 2, 56 SBC. Y 6 menos 3, más 3BC. Y factorizo las variables. Factorizo al lado izquierdo el voltaje en el condensador, entonces ¿qué me queda? Quito voltaje del condensador al primer término, me queda 18S cuadrado. Quito el segundo término, 56S. Quito el tercer término, 3. Y acá me dice, acuérdese que la salida se representa con la letra Y y la entrada se representa con la letra U. Vengo y la reemplazo. Cambio BC por Y, cambio B1 por U. Me dice, acuérdese que la forma de la ecuación de la transformada de la función de transferencia, perdón, es esta. Lleve esa ecuación que tiene a esa forma. Y es donde viene lo que les preguntaba al comienzo. ¿Se acuerdan cuando les dije que por qué me quedaba al contrario en vez de quedarme A arriba y B abajo, que dijimos que era simplemente un despeje matemático? Acá lo hago paso a paso. Tengo Y, pero está multiplicada por 18 más 56S más 3. Está multiplicando, pasa al otro lado del igual a dividir. Y ahora la U necesito enviarla según la forma de la ecuación de la función de transferencia, enviarla al otro lado a dividir. Simplemente pasa a dividir y me queda el 3 solo. Y esta es la ecuación de la función de transferencia del sistema. En algún lado sé si ese sistema era un circuito eléctrico, mecánico, hidráulico, simplemente con esta ecuación. No, es indiferente.
Por eso se resaltaba que la función de transferencia tiene como ventaja que no tiene en cuenta las magnitudes, es indiferente al tipo de sistema. ¿Por qué? Porque en la ecuación, a mí me dicen, tiene esta ecuación de la función de transferencia. Ah, bueno, hágale el análisis de transitorio, estacionario, polos, dígame si es amortiguado, críticamente amortiguado, sobreamortiguado. Ah, bueno, en algún momento sobre esta ecuación me pueden decir, ¿ese sistema es eléctrico o es mecánico? ¿Cuál va a ser mi respuesta? No sé. ¿Por qué no sé? Porque acá la ecuación de la función de transferencia no me dice nada. Ya muy diferente que a mí me digan, mire todo el proceso matemático. Ah, bueno, me está hablando de voltajes y corrientes, es un sistema eléctrico. Pero si a mí solamente me entregan la función de transferencia, yo nunca voy a saber qué tipo de sistema es. Por eso les decía, independientemente si su sistema es mecánico o es eléctrico, el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Y qué podemos hacer con esa ecuación? Entonces acá lo del teorema de valor final. Entonces, el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia. Esta es mi función de transferencia. Lo que hago es simplemente reemplazar, nosotros sabemos que los límites es reemplazar la variable por el número que me dice. Es decir, reemplazar la S por el 0, que es lo que hago acá. El 0 al cuadrado y por 0. Nosotros sabemos que todo número multiplicado por 0, pues da 0. Es decir, que me queda acá 3 sobre 3. Y eso es igual a 1. Es decir, este sistema hasta dónde debe llegar a 1. Y lo otro que puedo determinar es la estabilidad del sistema. La estabilidad del sistema yo también la puedo determinar si los polos están en el semiplano izquierdo o si están en el semiplano derecho. Independientemente si son complejos o Profe. son reales. Dime. Una pregunta, si eso es diferente a 1, ¿qué pasa? Ok, ¿es queda mal No, o no? Ah, ya. no. Se estabiliza en otro tiempo. Se Lo que estabiliza en otro pasa número, en otro valor. en otro plano, ¿no? No necesariamente en otro plano, pero se Porque estabiliza en si, otro punto. porque si por ejemplo da, digamos un ejemplo -1, ya ahí está. Ah, pero si nos da -1, la señal cae, ¿no? Y si estamos hablando de un condensador, ¿qué podría pensar yo si estoy analizando el circuito eléctrico y veo la señal es la salida de un condensador y me da como salida -1? Condensador está dañado, ¿no? Sí, No, del condensador, el circuito, el análisis, todo estaría dañado. ¿Por qué? Porque Ujú. cuando un condensador me va a dar un voltaje negativo, o sea, cuando un sistema me va a dar un voltaje negativo. se coge el tester al revés. Conectamos todo y seguramente eso ya se quemó todo. Entonces, Oh, por eso sí. les decía, cuando ustedes enviaron, estaban haciendo el diagrama de bloques y me enviaban las imágenes, que incluso algunos enviaban imagen que les caía la señal a 0. Yo les decía, bueno, se supone que está cargando un condensador, ¿por qué cae a 0? Cuando usted carga el condensador no se supone que debe llegar máximo al voltaje de la fuente. Entonces, Condensador está en tierra. pero si le da -1, dígame. Ahí ya es muy diferente porque ¿cuándo le va a dar un condensador un valor negativo? Si más si estamos hablando con una fuente de DC, ¿no? Entonces, este valor les puede dar incluso, puede que algún sistema no tenga este número al final, sino que tenga todo en términos de eso. Si yo tuviera esto, si no, digamos, hagamos de cuenta que este más 3 no existe, me daría 3 sobre 0. Todo número dividido en 0, ¿qué da? Una indeterminación. Indeterminado. Indeterminación. Determinado. Exacto. Es decir, ese sí va a llegar a infinito y más allá. ¿Ve? Entonces, eso también Pero es sí importante puede, que usted lo analice. doctora, perdón, pero sí puede dar interminado. O sea, me va a Claro, llegar al... claro, es un sistema que usted nunca va a poder controlar. Porque usted no sabe a dónde llega. Pero sí pueden dar. Claro, existen sistemas así. Profe, otra pregunta. Si yo veo que abajo tengo 18s al cuadrado más 56s más 3, yo puedo factorizar, igualar a 0. ¿Yo qué hago con los valores? Determinar los polos. Y eso es lo que les estaba explicando acá. Cuando tú igualas esto, denominador a 0, obtienes los polos. Si son negativos, independientemente si son reales o son imaginarios, si son negativos, los tenemos en el semiplano izquierdo del eje cartesiano. El semiplano izquierdo del eje cartesiano me indica que el sistema es estable. Es decir, que va a llegar a un punto límite.
Pero si están al lado derecho o son positivos, el sistema nunca se va a estabilizar. Ese sí va a llegar, quién sabe a dónde. ¿Listo? Eso es Solo lo que era. influyen los polos, los ceros no, ¿no? No, los ceros no. Realmente el cero muy poco influye. Acá lo que en la estabilidad de los sistemas influyen son los No le polos del entendí, sistema. no le entendí el pedito Pero- todo lo he entendido menos el pedito de que 18 es c al cuadrado, eso es igual a 0. Pero Esto yo lo miré igualas a 0 y necesitas saber qué valores puede obtener la letra S. Ahí aplica límites. yo estuve viendo un No, video y dice que pues no cuando lo, hay no, Esperen, un uno por polo, uno. cuando hay un polo en el lado positivo, de todas maneras se dice que Inestable. que es inestable si haya un solo. Así haya uno solo. Con uno solo o todos, el sistema al lado derecho o positivos es inestable. Ay, no, pues era pues para corregir al compañero que no es que ponga al frente el igual, al frente del 3 el igual y el 0, no, primero factorizas y ahí sí cada factorización lo iguala a 0. Porque Bueno, es cuando un, da. En este caso creo que sí se puede hacer por factorización o lo que antiguamente se conocía con el método de canastas. Pero cuando no se puede, ustedes pueden utilizar la función cuadrática. S1 o S2 igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Lo que muchas veces decimos que esa ecuación en la vida la voy a utilizar, dense en cuenta que aquí sí la van a utilizar. Para hallar el valor de las claro, dos raíces. Claro, para sí, hallar el valor de las porque raíces. es un grado 2 y de dar dos posibles respuestas, digo yo, Exacto, ¿no? si fuera grado 3, nos daría 3 respuestas o 3 polos. Si fuera grado 4, que algunos van a tener grado 4, pues nos va a tener que dar 4 respuestas. Y como lo indicaba ahorita el compañero, con uno solo de esos polos que sea positivo, el sistema ya es inestable. Con uno solo. ¿Listo? o sea que este de por sí ya así no se haga, ya se sabe que es inestable porque al sacar los polos nos va a dar uno positivo y uno negativo. ¿Estamos seguros? No, no Miren los necesariamente. signos. Ya las dos raíces. Tienen que desarrollarlo. Tengan en cuenta los signos. Tienen que desarrollarlo, pero yo les cuento que dan negativos. Porque, claro, porque Ya hice la tarea. si se aplica las raíces, tiene que dar dos raíces, una positiva y una negativa. No necesariamente porque los signos No, son claro. positivos. Ajá. Sino Cuando por la tú forma reemplaces, cuadrática. exacto. Y eso es el desarrollo en MATLAB, realmente es sencillo. En esta actividad el desarrollo en MATLAB es muy sencillo. Lo que hacemos es, en primera instancia, dar los datos de nuestra función de transferencia. Entonces el numerador para el ejemplo era el 3. El denominador 18, 56 y 3. Simplemente cuando nosotros los ponemos en llave, hacemos un espacio entre cada término. 18, espacio 56, espacio 3. Y la forma de, la función que tiene MATLAB para hacernos la función de transferencia es TF. Entonces, esta TF que tenemos acá. Esta es la función que tiene MATLAB para determinar la función de transferencia. Y él mismo nos entrega la ubicación. Es la misma función que ya hallamos matemáticamente. Y tiene una función que se llama roots, que es para determinar los polos. ¿Y los polos de dónde los tomamos? Del denominador únicamente. Entonces, roots, entre paréntesis, den, y él nos dice, esos son sus dos polos, que son negativos, pero son reales. Son las dos raíces que nos da el denominador anterior. Sí, señor. Por eso les decía, en este caso, dependen de la ecuación, de los signos que tienen, pero en este caso, el compañero nos decía, son positivos. No, son negativos. Dependen de cada ecuación. Y esta función RLocus FT lo que hace es graficarnos como las raíces de mi función, y es esta que tenemos acá. Ahí esta PZMap nos grafica en este caso los polos, que me los está señalando con una letra X. Si ustedes se dan cuenta es menos 3.05 y menos 0.05. No tenemos parte imaginaria.
Por lo tanto, acá los números están montados sobre la línea de 0. ¿Por qué? Porque la línea vertical es imaginaria, la línea horizontal son reales. Entonces, por esa razón no están montados sobre 0. Y son los dos valores que tenemos, menos 3.05 y menos 0.05. Y tenemos esta función step. Step, acuérdense, en Simulink era el escalón, ¿verdad? Entonces es la respuesta del sistema cuando pasa de 0 a 1. Y dense Esa cuenta. es muy parecida a la que dio en el ejercicio para la salida de condensador. Sí, señor, porque estamos hablando de la carga de un condensador. Y recordemos que aquí el análisis matemático me decía, ese sistema va a llegar a 1. Y mire a dónde llegó el sistema. A 1. Ya acá, ¿qué información van a tomar ustedes? Bueno, ¿cuánto se tardó en llegar a 1? Aproximadamente 100 segundos. Imagínense en 100 segundos, un minuto, más de minuto y medio. Eso es lo que ya, no, a mí no me sirve que demore un minuto y medio, yo después tendría que utilizar una técnica que me garantice. Es que miren, nomás con el 70% de la señal, aproximadamente a 22 segundos. Entonces, eso era lo que yo les decía. Más adelante, cuando vean control, yo necesito reducir ese tiempo porque eso es muy alto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. ¿Quién iba a hablar? Una pregunta, cuando uno de los dos polos sea imaginario, ¿cómo lo muestra el MATLAB, el valor? ¿En dónde? ¿Acá? Sí, ahí. Acá simplemente digamos que es más 2J. Acá me dice más 2I, porque MATLAB los imaginarios los toma como I. Más 2I Okay. y ya. Y si lo tuviéramos, acá simplemente me daría, bueno, a 0.2, digamos. Este lo hubiera montado es aquí, sobre el imaginario. Ok. Ya no estaría sobre la línea de 0, sino estaría sobre la línea de 0.2 imaginario. Vale, gracias. Okay. Todo esto, todo esto que se hace acá, que nos está mostrando de MATLAB, ¿se incluye en el trabajo? Claro. Y adicional, entonces voy a dejar de compartir acá. Voy a compartir pantalla. Me confirman si ahí visualizamos MATLAB. Sí, pues estamos viendo MATLAB. Sí, Listo. Entonces, en Simulink, lo único que nosotros hacemos es, bueno, ya nosotros sabemos que traíamos una señal constante porque en los ejercicios nos hablan de una fuerza externa, ¿cierto? Entonces, yo les había dicho que ese valor era entre 0 y 9. Entonces, dejémosle 8. Vamos a traer el step para comparar. Y el step nos decían que era en 5 segundos, ¿no? Vamos a sumarlos. Esos están, el sumador está en operaciones matemáticas. Doctora, ¿Listo? perdón. Dime. Es que pues él venía de 5 segundos, pero realmente nos tocó, por ejemplo, en el Más. caso mío, aumentar el valor bastante. Sí, por los números que estamos utilizando, sobre todo por los grupos colaborativos. No hay problema. Con el valor de step que ustedes utilizaron, que se vio el comportamiento, no hay ningún problema. Y acá, en los bloques de continuos, si ustedes se dan cuenta, aparece acá la función de transferencia. Yo les decía que acá, de hecho, era más sencillo hacer el diagrama. Y vamos a graficar nuestra función de transferencia. Voy a agrandar el bloque y le damos doble clic. Y me dice, ¿qué va en el numerador? El número 3. ¿Qué va en el denominador? En el denominador va el 18, espacio 56, espacio y 3. Lo mismo que puse al otro lado. Ok, y acá ya me dio mi función de transferencia. Y traemos el scope. Listo. Y acá vamos a darle, bueno, démosle 50, no sé cuánto me grafique en este momento. Y esperamos que haga la compilación. Y bueno, con 50, démonos cuenta que todavía no, o sea, acordémonos que la entrada era de 8
¿cierto? Y el step nos la va a elevar a 9. Si nos damos cuenta, no va a llegar todavía a 9 viéndola a 50 segundos. Recordemos la gráfica que vimos ahorita en la diapositiva y me decía que era 120 segundos, ¿cierto? Entonces, veámosla a 120 segundos. Y ahí sí ya nos deja ver. ¿Por qué razón? Acá me da 9, 8 o 9 y en la otra me daba 1. Recordemos que acá tenemos esta señal constante, ¿listo? Que no la tenemos en comando. Acá nosotros tenemos que grafique la función de transferencia, pero no le estamos diciendo adicional tiene una entrada de 8 voltios, ¿cierto? Mientras que acá en Simulink, si le decimos, acá en Simulink si le decimos tiene una entrada de 8 voltios. Entonces, en teoría, a ese valor sería el que llegaría. ¿Y por qué me eleva a 9? Porque el step le tenemos un 1 adicional. Y esta es mi gráfica. Como decíamos, con 5 segundos no se visualiza nada, ¿cierto? Entonces, vamos a darle a 20 segundos el step. Ahí algo se alcanza a visualizar. Del cambio de la señal, vamos a dejarlo en 60. Que en 60 ya estaba tratando de llegar a estabilizar la señal. Ahí sí ya la podemos ver bien. ¿Ven? ¿Se nota el cambio? Se supone que iba a llegar a 8 y aquí ya empieza como a estabilizar. Pero a los 60 segundos recibió una señal de 1 voltio más. Pues el que tiene que hacer, si llegó 1 voltio más, pues cargue 1 voltio de más. Por eso vuelve a hacer su comportamiento. Y eso es lo que hace, que la señal de salida refleja lo que pasa en la entrada, que era lo que estábamos viendo. Venía cargándose el condensador normal, pero la fuente ya no es de 8, ahora es de 9. Pues sígase cargando y arme su comportamiento normal. ¿Qué tienen que explicar ustedes en el video? 2 cosas que son importantes. Ya les dije, transitorio y estacionario. Pero sobre la simulación. Es decir, ustedes no van a explicar allá en el video, no, hicimos todo este despeje matemático y despejamos la ecuación y como teníamos la IL en este caso o la Q en otro caso, que esas no las necesitaba, entonces acá las quito y empiezo a despejar y reemplazo y obtengo mi función de transferencia y entonces después hallo el teorema de valor final. Bueno, el teorema de valor final simplemente dice, tenemos que llegar a este valor. Pero su video tiene que centrarse en la simulación. Y en la simulación no me refiero a que traemos el bloque constante y decimos que vale 5 y traemos el step y lo configuramos en tanto y traemos la función de transferencia y le damos los datos de esta manera. No, porque pues eso ya lo estamos explicando acá. Su interpretación sobre esta gráfica. Entonces, yo les dije, el estacionario es a donde va a llegar. Entonces, bueno, el estacionario era inicialmente 8, pero como le estamos dando una señal de step a los 60 segundos, obviamente eso nos va a elevar 1 voltio, entonces tendría que llegar a 9 máximo. Y acá observamos que la señal, siendo 120 segundos, no alcanza a llegar a 9 completamente, pero nos da un valor cercano. Bueno, el transitorio. Resulta que la señal tardaba inicialmente, no sé, 100 segundos en estabilizarse, pero como acá le cambiamos la señal, entonces esto nos va a cambiar el tiempo de la señal de transitorio. Algo que es importante. Voy a volver acá a poner para graficar la señal acá. Si ustedes visualizan con el step en comando, ustedes se pueden ubicar sobre el 70%. Y acá les va a dar con una amplitud del, bueno, aproximadamente el 60%, 0.689, el tiempo es de 21.7 segundos. Pero cuando en realidad llegamos a 1, cuando en realidad vamos a llegar a 1, cuando en realidad vamos llegando a 1, la señal, ay, otra vez. Se me perdió.
con una amplitud de 0.996 estamos gastando 102 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos gastando acá con el tiempo del transitorio? Y obtienen el delta, que era el coeficiente de amortiguamiento. Toda su video tiene que centrarse en su desarrollo en MATLAB. ¿Listo? Para que no estemos después peleando que pues si yo entregué el video, pero me dieron solamente 5 puntos por el video. Pues el video no está explicando la simulación y clarito dice software especializado. El uso del software especializado no es explicar la guía. ¿Listo? Es para que quede esa parte clara. O sea que la parte de la explicación de la matemática se puede obviar, centrarnos únicamente en Claro. en la simulación. Claro, es que el desarrollo matemático ustedes lo deben entregar en la guía. Si ustedes se dan cuenta, acá en uno de los puntos de la guía les dice procedimiento matemático para obtener la función de transferencia. Otro punto, procedimiento matemático para el análisis transitorio y estacionario. Si lo están entregando en la guía, en la parte teórica, pues el video es clarito. El video debe centrarse en el software especializado. Es decir, la simulación en MATLAB. ¿Listo? ¿Queda claro? Clarísimo, Bien. profe. Clarísimo, Listo. profe. Profe, Muy una claro, pregunta. tutora. Más o menos cuánto tiempo te vas a echar pues, para compartir el link, por favor. No, ahorita tan pronto finalicemos, empieza a guardar el video y lo subo a YouTube. O sea, esta noche les comparto el link. El link. Esta noche se los comparto en el grupo de Skype, en el correo interno a todos y en el foro de noticias del curso. Y ya mañana los profes los comparten en los foros. Con los Como le digo, otros, estaba desarrollando el coso, pero me bloqueaban muchas cosas que no entendía muy bien, entonces pues, agradecería pues que lo compartiría lo más pronto posible. Sí, esta noche los comparto, así como les digo, hoy los entrego en correo interno, foro de noticias y en el grupo de Skype. Profe, una cosita. Señor. ¿Será que podemos hablar ahorita después o la llamo mañana por Skype? No, regálame un momento, terminamos la web y, Bueno. y ya, hablamos del tema de los ejercicios pasados. Tutora, Listo. ahí nos Tutora. va también a compartir para la parte de MATLAB de todo. O sea, ahí van videos también para la implementación en MATLAB. Pero pues como se dieron cuenta la implementación en MATLAB, lo que es el código están acá en la presentación y yo esta presentación también se las voy a entregar. Y lo que era el Simulink, pues era traer el bloque y ya. Realmente en este el diagrama de bloques es mucho más sencillo, solo que ustedes van a tener que compararlo acá con el que hicieron en la tarea pasada. Y tienen que obtener la misma respuesta, ¿no? Tutora, ¿para esta tarea se va a programar CIPAS o? Sí, vamos a tener CIPAS. Hoy es 11. La otra semana puede ser 21 o 22. Jueves o viernes de la otra semana tendríamos CIPAS. Yo les estaré confirmando ahí en correo interno, foro de noticias y en el grupo de Skype. Pues es la manera, en el foro de noticias, porque pues sé que allí todos pueden acceder a ver la información, porque pues yo no tengo acceso a todos los foros. Yo solamente tengo acceso a los foros de los grupos colaborativos que tengo a mi cargo. Entonces por eso les comparto al correo interno del curso y al foro de noticias para que todos sepan. ¿Listo? Les Tutora, comparto una pregunta, un video. perdón. Regálame un momento. Les comparto un video también con la grabación de lo del criterio de Ruth Hurwitz. ¿Listo? Dime. Tutora, cuando usted nos dice que comparemos, es una captura de la simulación anterior con una captura de la de esta. Y haciendo una... Cuando les digo que comparen, tienen que poner al lado algo similar a lo que tenemos acá. Dos gráficas, al lado izquierdo, la de la tarea pasada, y al lado derecho, la de la tarea actual, en el video. No en el documento, en el video. Ok, tutora. Bueno.
Respecto a esta guía, les recuerdo, ustedes tienen unos horarios de acompañamiento. Si de pronto alguno de los tutores en el momento no les está dando la respuesta, comuníquense conmigo. Yo he procurado darles respuesta en el tiempo que me ha sido posible. Fuera de los horarios que yo tengo asignados, yo tengo el lunes de 7 a 8 y el sábado de 10 a 11. Pero sin embargo, algunas personas me han preguntado en otros horarios y he procurado darle respuesta en el momento. Solo que pues cuando estoy en alguna reunión o en webconferencia del otro curso, difícilmente les puedo dar respuesta porque pues también tengo que atender las otras actividades. Pero he procurado a todos atenderlos, entonces si existen dudas, por favor, pregunten. La idea es que ustedes entiendan cómo se desarrollan las actividades. Si tienen algún bloqueo en una parte del procedimiento, pregunten. Para eso también estamos nosotros a veces dispuestos para colaborarles y atenderles. Tutora, Una invitación, regálame un segundito, una invitación especial que sí les hago es, por favor, no dejen para el último día. Yo procuro atender el foro 1, máximo 2 días de diferencia y antes del 3 de octubre, el sábado anterior, el 2, procuré dejar los foros al día. Y ya cuando empecé a calificar, me di cuenta que foros que dejé en cero, ya tenía participaciones 30, 32 participaciones del día que cerraba la actividad. Y muy difícilmente yo ese día les voy a estar dando retroalimentación porque, pues imagínate, son de 30 grupos y 30 grupos con 30 participaciones. ¿A qué horas termino yo de responder? El último día. Entonces la invitación es a que hagan las participaciones y los aportes con tiempo para que puedan tener como un acompañamiento de parte del tutor. ¿Listo? ¿Alguien iba a participar? Sí, tutora, una consulta. Pues como se ampliaron los plazos de entrega, las calificaciones también se están... O sea, sí, no, a mí no me aparece aún la calificación de la tarea. Hay unos compañeros que están en este momento terminando de calificar. Si ustedes verifican la guía, la agenda del curso, si mal no estoy, tienen el plazo es el 13. Si mal no estoy, 13 o 14. Finaliza el tiempo de retroalimentación. Entonces, ellos seguramente en el transcurso de estos días les estarán dando la retroalimentación. O sea, la calificación. Yo tengo una pregunta respecto a las ecuaciones diferenciales cuando lo íbamos a implementar el paso número 2, Laplace. ¿Hay de primer orden? O sea, hablamos de segundo y tercer orden, pero ¿puede existir el caso que hayan de primer orden? Sí hay sistemas de primer orden, pero entre los que les entregamos, no, pero sí hay sistemas de primer orden. Ok, sí lo preguntaba. Yo tengo el literal C y ahí no hay ninguno que tenga potencia 2 o 3. Sí, pero recuerda que este ejercicio, cuando nos entregaron las dos ecuaciones, también aparecían de orden 1. Y cuando lo resolvimos, el sistema nos dio de orden 2. Ok, sí, listo. Vale, gracias. Vale. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, quedo atenta. Espero compartirles la grabación lo más pronto posible. Y ya les estaré informando también con tiempo cuando tenemos el CIPAS, que viene siendo jueves o viernes de la próxima semana. ¿Listo? Muchas gracias por todo. Bueno, sí, señor, con gusto. De esta actividad no tenemos lista de asistencia. La lista de asistencia la tomamos del CIPAS. ¿Listo? Les voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Bueno, sí, señor, con gusto. Muchas gracias, tutora. Muchas gracias, buenas noches. Gracias igualmente, buenas noches. Doctora.